Me llamo Elena Martín, tengo 80 años y necesito decirte algo que ojalá hubiera comprendido por completo cuando tenía 60, porque entonces todavía creía que me sobraba el tiempo. Creía que estaba entrando en una etapa larga y cómoda de la vida en la que podía seguir trabajando, seguir posponiendo cosas, seguir diciéndome más adelante respecto a las partes de la vida que más importaban. Me equivocaba. No me hice pobre por pensar así. No perdí mi matrimonio por eso, pero estuve peligrosamente cerca de perder algo que no podía comprar de vuelta con ningún dinero del mundo, y era tiempo saludable, tiempo con el cuerpo aún fuerte, tiempo con energía para disfrutar de la vida que tanto me había costado construir. Verás, pasé años enseñándome a ganar, a ahorrar, a invertir y a crear seguridad. Pero fui mucho más lenta para aprender a vivir mientras mi cuerpo todavía era lo bastante fuerte como para disfrutar de esa vida. Y aquí está lo que no entendía entonces. La juventud de nuestros años mayores no dura. Parece que durará, no dura. Se mueve rápido, mucho más rápido de lo que yo imaginaba. Déjame explicártelo. Recuerdo estar en mi cocina una mañana, poco después de cumplir los 60, con una taza de café en la mano y la vista perdida en el jardín. Tenía ingresos, tenía a Paolo, tenía a mis hijos ya adultos, tenía a mis nietos empezando a llamar más a menudo. Desde fuera parecía que yo había llegado a la parte fácil. Sinceramente, pensé que así era. Pero había algo inquieto dentro de mí. Empecé a notar la velocidad de los años. Empecé a sentir que ya no estaba en la mediana edad, aunque aún me notara organizada, capaz, lúcida y muy en pie. Y comencé a pensar en la vida de una forma nueva. Vi que también la vejez tiene etapas. Vi que existe una juventud de los años mayores, luego una franja intermedia y después otra en la que el cuerpo pide más y devuelve menos. Esa verdad se me quedó clavada y me hice una pregunta incómoda. Cuando mire atrás, ¿podré decir que aproveché de verdad los años sanos que todavía tenía? ¿O tendré que decir que seguí ocupada, práctica, responsable y aún así me los dejé escapar? Esa pregunta me cambió, no de la noche a la mañana. Yo nunca fui una mujer impulsiva ni temeraria, pero sí cambió la manera en que empecé a medir el valor. Durante la mayor parte de mi vida había medido el valor en ahorros, deudas pagadas, alquileres cobrados, cuentas que crecían y decisiones sensatas. Todo eso importaba, sigue importando. No estoy aquí para fingir que el dinero no cuenta. Sé muy bien lo que el dinero puede hacer. Sé la paz que puede traerle a una mujer que creció viendo a su madre contar monedas sobre una mesa. Sé lo que significa tener opciones. Pero después de los 60, empecé a ver algo con más claridad todavía. Mi salud importaba más que mi riqueza. Mi tiempo importaba más que mi dinero, no porque el dinero dejara de ayudar, sino porque el dinero no podía comprar un año saludable más. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió? Que pasé décadas oyendo que la gente vivía más
y eso me tranquilizaba. Pensaba que vivir más años significaba tener más tiempo para hacerlo todo. Pero vivir más y vivir bien no son la misma cosa. Empecé a leer con más atención. Empecé a escuchar de otra manera. Empecé a mirar a la gente a mi alrededor. Vi amistades jubilarse y no mucho después afrontar problemas serios de salud. Vi rodillas deteriorarse, energía bajar, memoria cambiar, seguridad encogerse, viajes cancelarse. Vi a personas que por fin tenían el dinero y la libertad para viajar, pero ya no tenían el cuerpo para disfrutarlo como esperaban. Entonces no lo entendía, pero me di cuenta de que no bastaba con contar años de vida. Había que contar años saludables. Eso me golpeó. Empecé a pensar en semanas, no en décadas, y todo cambió de tamaño. Un año dejó de parecer larguísimo. 10 años dejaron de sonar infinitos. Hasta 1000 semanas saludables empezaron a parecerme un número que podía desaparecer en un suspiro. Déjame decirte algo que nadie me dijo con suficiente firmeza cuando yo era más joven. Después de los 60, el tiempo activo y sano se convierte en una de las cosas más raras y valiosas que una puede poseer. Y precisamente porque es raro, necesita un plan. Yo había planificado impuestos, inmuebles, caídas de mercado, estudios, herencias y flujos de ingresos. Pero no había planificado con la misma seriedad la alegría que depende de tener un cuerpo capaz. También había una comparación que se me quedó dentro y que me ayudó a decirme la verdad. Pensaba en Warren Buffett, un hombre con más dinero que casi cualquiera y que seguía trabajando ya pasados los 90 porque amaba lo que hacía. Yo respeto mucho eso, pero al mismo tiempo me hacía una pregunta muy simple. Si él pudiera cambiar toda esa riqueza por volver a tener un cuerpo sano de 50 y tantos años, ¿lo haría? Creo que mucha gente no tarda ni un segundo en comprender esa imagen. A mí me ayudó mucho porque me obligó a admitir algo. El dinero tiene valor. Pero un cuerpo sano en los últimos años de trabajo puede tener todavía más del que solemos concederle. Así que empecé a hacerme mejores preguntas. ¿Qué quería hacer mientras aún pudiera hacerlo bien? ¿Qué experiencias requerían más fuerza, más equilibrio, más movilidad, más energía y más valentía? ¿Qué llevaba años posponiendo porque el trabajo parecía noble y la rutina segura? Soy una mujer práctica, así que lo escribí. No lo llamé lista de deseos al principio porque eso me sonaba demasiado teatral, pero en el fondo era exactamente eso, una lista de vida. Una lista de cosas que todavía quería sentir en mi propio cuerpo, no solo admirar desde una silla. Empecé a distinguir qué tenía que pasar pronto y qué podía esperar. Y eso importa muchísimo. No todo es urgente, pero algunas cosas sí lo son. Y aquí está lo que yo no entendía entonces. Si no ordenaba yo misma esas prioridades, la vida las ordenaría por mí y puede que no me gustara el resultado.
En esa época leí Die with Zero. El título me pareció extraño la primera vez, casi lo descarté, pero me alegro muchísimo de no haberlo hecho. Lo que más me ayudó fue la idea de mirar la vida como un calendario y una lista de experiencias, no solo como un calendario de facturas y de objetivos financieros. Me senté y empecé a preguntarme qué quería vivir a distintas edades, qué encajaba mejor en los primeros años de vejez y qué podía quedarse para después. Ese ejercicio me volvió mucho más deliberada. Me ayudó a dejar de tratar todos los sueños futuros como si fueran iguales cuando claramente no lo eran. Y doy gracias de haberlo aprendido entonces. En mis 60 me animé a hacer cosas nuevas porque acepté por fin que algún día no era una estrategia. Viajé distinto, caminé más, hice hueco para clases, protegí mis mañanas. Dije que sí a viajes que antes habría pospuesto. Comprendí que estirar el cuerpo, cuidar el equilibrio y mantener la flexibilidad no son detalles cuando envejeces, son libertad. También aprendí a reírme un poco más de mí misma. Dejé de necesitar parecer impresionante. Empecé a querer estar presente. Suena simple, no lo fue. Durante demasiados años me habían recompensado por producir, no por estar disponible para el asombro. Incluso entendí que algunas cosas conviene empezarlas más joven. No estoy hablando de hacer lo cuyo, hablo de reconocer que caer, levantarse, probar algo nuevo, confiar en el equilibrio y en la agilidad se vuelve más serio con el tiempo. Esa verdad se siente en el cuerpo y me obligó a preguntarme, ¿qué estoy esperando exactamente? ¿Por qué iba a retrasar las partes de la vida que piden más resistencia, más flexibilidad y más atrevimiento? Ese mismo proceso me hizo mirar la jubilación de otra manera. Durante años vi a la gente dirigirse hacia una cifra casi sagrada, los 65, la edad que todo el mundo repetía sin pensar demasiado. Se decía porque otros la decían, porque el sistema la ponía delante, porque culturalmente sonaba normal y segura. Lo entiendo. También entiendo la otra cara. Hay personas que siguen trabajando porque aman lo que hacen, otras porque tienen miedo, otras porque más dinero siempre suena mejor que suficiente. Yo conocí a todas esas personas. En algunas temporadas fui una de ellas. Pasé años en los negocios y alrededor de decisiones financieras viendo lo mismo una y otra vez. La gente rara vez tomaba decisiones de jubilación con honestidad plena. Las tomaba por inercia, por costumbre, por miedo, porque la cuenta aún no parecía bastante grande incluso cuando ya lo era, porque la identidad se mezclaba con la ocupación. Lo entendía profundamente. Mi trabajo estuvo unido a mi autoestima durante años. Había levantado una empresa, había asesorado a otras personas, había contribuido de forma real al sostén de mi familia. El trabajo me daba estructura, reto y una prueba visible de que importaba. Alejarme de eso no era solo una decisión de dinero, era una decisión de vida. Sinceramente, uno de los mayores errores que pude haber cometido
habría sido optimizar únicamente para la cuenta bancaria. Sé lo tentador que es. Conozco muy bien esa voz que dice, un año más, y luego quizá otro, y luego me sentiré más segura. Pero la seguridad puede convertirse en un objetivo que se desplaza siempre. El suficiente puede moverse sin parar, y mientras ese objetivo se mueve, el resto de la vida también. Se mueven los veranos con los hijos, las navidades con padres cada vez más mayores, las mañanas tranquilas con tu pareja, la energía para la aventura, la posibilidad de descubrir quién eres fuera del trabajo. Tuve que enfrentar eso. Tuve que preguntarme si quería exprimir cada euro posible de mis últimos años de trabajo o si quería optimizar para la vida. Porque el trabajo sigue cargando estrés incluso cuando estamos acostumbradas a él. Esa parte me sorprendió más de lo que esperaba. Había trabajado tanto tiempo que la presión me parecía ruido de fondo. Estaba ahí, pero yo ya casi no la oía. Y sin embargo, cuando empecé a apartarme, me di cuenta de cuánto espacio ocupaba ese zumbido en mi cabeza. Llamadas, decisiones, problemas, fechas, incluso el buen trabajo le pide mucho al sistema nervioso. Yo no lo sabía entonces, pero me había adaptado tan bien al estrés que confundía adaptación con paz, y no son lo mismo. Cuando me fui retirando, llegué a pensar una cosa muy concreta. No sé cómo me daba tiempo a trabajar. Y luego pensé algo todavía más revelador. No me había dado cuenta de cuánta presión llevaba encima. Eso me llevó directamente a las relaciones. Empecé a contar los momentos de otra manera. Pensé en cuántos veranos quedaban con la familia reunida, en cuántas cenas corrientes seguirían importando mucho después, en llamadas, cumpleaños, domingos y pequeños trayectos que parecen menores hasta que un día ya no están. Déjame decirlo claramente. Cuanto más mayor me hice, menos me impresionaron las posesiones y más me conmovió el acceso a las personas que amo. Ya había visto demasiadas cosas caras perder rápidamente su brillo. No había visto al amor perder valor. El verdadero lujo no era otro objeto, era tiempo en el que nadie corriera. Lo sentí especialmente con los familiares mayores. Llega un punto en que una deja de dar por hecho que habrá muchas fiestas más, muchas sobremesas más, muchas tardes más. Empiezas a ver quién anda más despacio, quién se cansa antes, quién se despide con otro tono, y eso cambia el aire entero de una habitación. También me cambió a mí. Recuerdo pensar que si seguía posponiendo el tiempo con quienes amaba, podía proteger mis finanzas y aún así herir mi corazón. Y luego estaban las aventuras. No hablo solo de grandes gestas. Sí, quería viajar más. Sí, quería quedarme tiempo suficiente en un sitio como para sentirme menos turista y más habitante pasajera. Quería viajes lentos, quería mercados locales, quería clases, quería rutas nuevas, quería nuevas formas de sentirme despierta. Muchas aventuras no requieren fortunas, requieren tiempo, curiosidad y suficiente salud para disfrutarlas.
Precisamente por eso, puede ser un error peligroso retrasarlas demasiado. Y al final tuve que enfrentar la gran pregunta que tantos evitan. Si dejo de trabajar, ¿para qué sigo aquí? Entiendo muy bien ese miedo. Mucha gente dice que no puede jubilarse porque no sabe qué haría después. A veces parece un argumento práctico. En el fondo, suele esconder algo más hondo. Miedo al vacío, miedo a ser menos útil, miedo a quedarse quieta el tiempo suficiente como para oír sus propios pensamientos. Yo también tuve que mirar eso de frente. Mi propósito no llegó de una sola vez. Llegó por capas, por la mentoría, la escritura, la lectura, el baile, los viajes, el cuidado del matrimonio, el tiempo con mi familia, el deseo de seguir ayudando a otras mujeres. Mi propósito cambió, no desapareció. Otro libro que me ayudó muchísimo fue From Strength to Strength. Lo leí despacio porque quería escuchar de verdad la pregunta que proponía. ¿Cómo es el próximo capítulo cuando el tipo de logro que te sostuvo hasta ahora ya no encaja igual? Yo necesitaba esa pregunta, necesitaba permiso para creer que mi vida podía evolucionar sin encogerse. Necesitaba entender que el propósito después de una carrera no es un sustituto falso. Sigue siendo propósito, sigue pidiendo algo de mí y sigue devolviéndome algo valioso. Esa fue una de las grandes lecciones de mi vida mayor. No necesitaba seguir viviendo el mismo capítulo solo porque lo había hecho bien. Podía evolucionar, podía preguntarme qué venía después, podía ser útil de una forma distinta, podía estar menos ocupada y más viva. Y aquí está lo que no entendía entonces. Si no construía propósito después del trabajo, me aferraría al trabajo solo para evitar la incomodidad de reinventarme. Cuando vi eso con claridad, entendí que debía tratar el propósito como había tratado el dinero, con pensamiento, con honestidad, con un plan. Así que esto es lo que quiero decirte si ya has pasado de los 60 o estás cerca. No atravieses la parte más sana de tus años mayores como si fuera a durar para siempre. No va a serlo. Cuida tu cuerpo, usa tu tiempo con intención. Sé honesta respecto a si tu fecha de jubilación te pertenece a ti o pertenece a la costumbre. Pregúntate qué quieres hacer mientras tus piernas están firmes, tu mente clara y tu energía todavía responde cuando la llamas. Pregunta quién necesita más de ti ahora, mientras aún puedes darlo libremente. Pregunta qué clase de vida te haría mirar atrás con paz y no con arrepentimiento. Tengo 80 años y puedo decirte esto con el corazón sereno. El dinero me ayudó, la disciplina me ayudó, la planificación me ayudó, pero nada de eso sustituyó el valor de levantarme con suficiente salud para disfrutar una mañana lenta, suficiente fuerza para viajar, suficiente tiempo para visitar, suficiente claridad para seguir aprendiendo y suficiente propósito
para querer el día que tengo por delante. Eso también es riqueza. En algunos sentidos es la forma más alta de riqueza que existe. Y antes de irme, quiero decírtelo de manera muy personal. Si lo que compartí hoy te sonó familiar, no asientas y sigas de largo. Siéntate con ello. Háblalo con alguien a quien quieras. Escribe lo que sigues posponiendo. Escribe con quién quieres pasar más tiempo. Escribe qué puede hacer tu cuerpo hoy que quizá dentro de 10 años no haga con la misma facilidad. Y si esto te dio algo verdadero en qué pensar, dímelo dejando tu comentario y diciéndome qué parte de la vida ya no quieres seguir posponiendo. Yo leo esos comentarios porque me importa mucho cómo se está viendo esta etapa para ti. No des por hecho que siempre podrás volver más tarde, porque el más tarde suele llegar más pequeño de lo que imaginamos. Y si quieres más conversaciones así, quédate conmigo. Suscríbete y acompáñame porque hablo sin rodeos sobre dinero, envejecimiento, propósito y decisiones que importan antes de que sea tarde. Tengo otra reflexión que encaja justo después de esta y que puede ayudarte a disfrutar todavía más tus 60 y 70, mostrando qué conviene dejar de hacer para que la vida se sienta más ligera y más rica. Mira esa después, porque esta conversación no está completa sin la siguiente. Allí te estaré esperando.